Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación. Y hoy día continuamos con esta enseñanza, con esta serie de la soberanía de Dios, que rápido pasa, ya es la número 5. Entonces vamos a ver hoy día la soberanía de Dios y el propósito de las aflicciones. Hermano, hay un propósito en las aflicciones, por si no lo sabías. Y por eso Dios permite que a veces los cristianos seamos afligidos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139, versículos 1 al 6. El Salmo 139, versículos 1 al 6. El propósito de las aflicciones titula el día de hoy, hermanos. Amén. ¿Sí? ¿Lo tenemos, hermanos? Confírmeme con un fuerte amén. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Que el Santo Espíritu de Dios nos guía y nos dirija a toda verdad. Amén. Así dice el Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, subimos a tu presencia para darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y por tu misericordia y gracia estamos en este lugar, Señor, alabándote, glorificándote, Señor, reunidos en el nombre de Jesús, con el único propósito, Señor, de conocerte más, de entenderte, de buscarte, Señor, de alabarte, Señor. Ese es el único propósito, Señor, no hay otro propósito, Señor. De que tú nos formes a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y podemos estar listos y preparados para ese día cuando tú vengas, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos dirija a través de este estudio bíblico, Señor, porque yo no me siento capaz, yo no lo voy a poder hacer, Señor. Y aparte me puedo equivocar porque soy hombre, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, dé el discernimiento correcto, lo más certero posible conforme a tu voluntad, Padre. Guarda mi corazón, Señor. Jamás, Señor, predique, Señor, para sacar provecho, para sacar dinero. Jamás trafique con tus cosas, Señor. Jamás predique con odio, con rencor, atacando a alguien, jamás, Señor. Sino siempre el único propósito que hay en mí sea que tus hijos te conozcan. Y aún la gente, Señor, que tal vez todavía no es cristiana, te conozca, Señor. Y hasta ahí es donde llego yo. Te ruego que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y puedan entender tu palabra, Señor. Jamás predique lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, Señor. Eso está por demás, jamás, jamás. Y por sobre todo, Señor, guárdanos de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El Señor Jesús los reprenda. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Y que siempre tu nombre sea exaltado, Señor Jesús, para que el Padre sea glorificado, porque así tiene que ser. Gracias, Padre, gracias, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, Señor. Amén, amén y amén. Dando gloria a nuestro amado Señor Jesucristo, vamos a sentarnos, hermanos. Tomen asiento, hermanos, por favor, mucha atención, porque como saben, aquí en la iglesia son series, o sea, van de continuo. Y esta es la continuación de la semana pasada, porque somos probados. Ahora son el propósito de las aflicciones. Entonces, la razón principal porque muchos cristianos, hermanos, cuestionan a Dios, reclaman a Dios, una de las principales causas es cuando viene el sufrimiento en sus vidas o en alguno de sus seres queridos, ¿sí o no? ¿Saben por qué es eso? Porque no han podido aceptar que Dios es soberano. No les entra por alguna razón.
No lo han podido entender. ¿Será que todavía siguen endurecidos? Gloria a Dios. Entiende que Dios tiene planes y propósitos muy definidos. Y Él se vale de cualquier circunstancia que muchas veces Él permite y trata con nosotros. Algunos cristianos no logran ver que las pruebas tienen un efecto formador, ¿sí? Formador de carácter. Porque tal vez son cristianos que no saben que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas cosas buenas, cosas malas, siempre nos van a ayudar para bien. Todavía no lo captan. Todavía tienen duro el corazón o están enceguecidos, hermanos. Entonces todavía no son capaces de recibir esto, no lo entienden y no lo aceptan. Ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Como no lo entienden, entonces no lo van a aceptar. Y aquí David en el Salmo 139, y ahorita vamos a estudiar estos 6 versículos, él nos enseña varias cosas muy importantes que nosotros debemos de saber. Entonces, lo primero que ahí resalta es que Dios nos conoce perfectamente. Y eso se llama omnisciencia de Dios, por si no lo sabías. Todo conocimiento. David también nos enseña que Dios está en todo lugar. Está al tanto de nuestras circunstancias y de nuestra vida. Y eso se llama la omnipresencia de Dios, que Él está en todas partes. También David nos enseña que Dios tiene dominio sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias. Y esto se llama la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso. Y en base a estos atributos de Dios, es que los cristianos, los que amamos a Dios, podemos y debemos de confiar en la soberanía de Dios. ¿Amén o no amén? El saber que Dios es omnipotente, omnipresente y omnipotente, eso nos debe ayudar a confiar en los planes que Dios tiene para con nosotros. ¿Lo estás entendiendo? Tenemos que ver más allá de este mundo, de esta tierra. Entiéndelo. Dios nos está formando para la eternidad. No sé cuántos de ustedes anhelan la eternidad, ¿no? Yo lo anhelo, ¿no? Y sé que si estoy defectuoso, no tengo cabida para entrar a ese lugar. Entonces vamos a estudiar estos 6 versículos del Salmo 139. Vamos a ir parte por parte. Vamos a desmenuzar, hermanos. Gloria a Dios, estos versículos. Vamos a comenzar por el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado. Estamos en el Salmo 139, versículo 1, por si acaso. Oh Jehová, tú me has examinado. Esta palabra en el hebreo significa penetrar hasta el corazón. En otras palabras, oh Jehová, tú has penetrado a lo más profundo de mi corazón. Eso quiere decir. Y conocido. Y esta palabra conocido en el hebreo significa observar cuidadosamente. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? David tenía este conocimiento que tú y yo necesitamos. ¿Sí o no? Para darnos cuenta que Dios es omnipotente y que Él nos mira, nos ve, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos observa cuidadosamente. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, Él nos está observando cuidadosamente. O sea, Él está al tanto de todas nuestras circunstancias que suceden alrededor de nuestras vidas. Acuérdense que somos hijos de Dios. Y si Él cuida de las aves del cielo y cuida de las plantas, de las flores del campo, entonces Él también va a cuidar de nosotros, aún más. ¿Sí o no? Entonces David tenía esta revelación
que nosotros necesitamos tener para comprender más la soberanía de Dios y los propósitos de Dios. ¿Qué más dice? Has entendido desde lejos mis pensamientos. La palabra entendido aquí significa distinguir. O sea, David dice, Dios, has distinguido desde lejos mis pensamientos. Tú sabes, Señor, cuando mis pensamientos son buenos, pero tú también sabes, Señor, cuando mis pensamientos son perversos. Tú sabes, Señor, cuando mis pensamientos son vanos. Tú sabes, Señor, y conoces hasta lo más profundo de mi corazón. Gloria a Dios. Él sabe todo. Versículo 3. Has escudriñado mi andar. Gloria a Dios. Y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. En el hebreo, gloria a Dios, conocer significa tú conoces todas mis andanzas. Es como si ahorita el Señor te preguntara, ¿dónde has andado? ¿Dónde anduviste esta semana que pasó? Te pregunta, pero Dios sabe dónde anduviste. Él conoce tus andanzas, conoce las mías, Él lo sabe todo. Gloria a Dios. O sea, es decir, que Él lleva la cuenta de todo lo que hacemos aquí. Él está anotando cada paso que damos, de todo lo que pensamos en lo profundo de nuestro corazón. Él está anotando. Él lleva la cuenta perfectamente. Dice que los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. Y son un montón los que tenemos, aunque algunos tienen más pocos que otros. Lo cual significa que David tenía este conocimiento y lo dice: todos mis caminos, no hay uno solo, todos mis caminos te son conocidos. Tú estás anotando, Señor, tú llevas la cuenta. Esa es la omnisciencia de Dios. O sea, no le vamos a poder engañar, ¿no? Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto significa que Dios conoce la intención de lo que decimos. Y esto es muy interesante. Ejemplo, tú le puedes decir a alguien, te amo, pero ¿cuál es la verdadera intención? Hay muchos que le dicen, Dios, te amo, pero ¿cuál es la verdadera intención? ¿Estás esperando algo de Él? ¿Alguna conveniencia? No sé. Gloria a Dios. Tú le puedes decir a otra persona, yo te perdono, pero como el Señor penetra lo más profundo del corazón, observa cuidadosamente, gloria a Dios, cuando penetra nuestro corazón, al rincón más profundo de nuestro corazón, Él sabe, entiende y conoce la intención con la que hablamos. Porque algunos dicen, te perdono, pero por dentro, y el Señor sabe. Dios sabe las intenciones que llevan mis palabras en este lugar. ¿Qué es lo que yo deseo de ti, hermano? Si estoy interesando tus bienes materiales. Entonces, si tu intención, nuestra intención, cuando hablamos y decimos algo, es la intención de herir, Dios lo sabe y lo conoce. Si es una intención de bendecir, Dios también la sabe y la conoce. Todo este conocimiento nos debe llevar al punto de decir, vivimos delante de Dios como en una casa de cristal, porque Él todo lo ve, todos nuestros pensamientos, nada se escapa. Por eso mejor es reconocer lo que somos delante de Dios, porque a Él no le podemos engañar.
Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste. Y esto habla de que estamos en las manos de Dios. ¿Se acuerdan como cuando sacó a Israel de Egipto? ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. De día como una columna de fuego y de noche, de día como una nube y de noche como una columna de fuego. Aleluya. Y sobre mí pusiste tu mano. Esa frase significa un cuidado tierno de parte de Dios, porque Él sabe que somos polvo. ¿Se acuerdan que somos polvo? ¿Sí o no? Sabe que somos con tendencia hacia lo malo. Por eso proveyó para nosotros el sacrificio de Cristo, para ya no ser esclavos del pecado. Y para que nosotros, gloria a Dios, aleluya, nos demos cuenta y entendamos la santidad de Dios. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto, yo les aseguro, hermanos, que esto nos debe llevar a pecar menos. ¿No lo ven de esa manera? Dios todo lo ve cuidadosamente. David había tenido la revelación. Y yo espero que todos nosotros tengamos esa revelación en esta mañana, hermanos. Versículo 6. Tal conocimiento, o sea, ¿qué conocimiento? Estas cosas que estamos hablando en esta mañana. Es demasiado, o sea, rebasa, maravilloso para mí. O sea, esplendoroso, fabuloso. Ese conocimiento, ¿para quién es? Es para nosotros, no lo digo yo. Son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Y son estas cosas, el conocer a Dios. Eso es algo maravilloso, ¿sí o no? Porque cuando conocemos a Dios, entonces nosotros caminamos, como hace rato dijimos, guíame en tus caminos, Señor, guíame en tu voluntad. Y nosotros caminamos en esta tierra con paz, con contentamiento. Ya no le estás reclamando a Dios, aunque vengan las aflicciones. Por eso David decía, alto es alto, altísimo. Por eso uno de sus adjetivos de Dios es Dios altísimo. Alto, no lo podemos entender. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? No lo puedo comprender. Ciertamente yo me atrevería a decir que no hay cristiano, por más espiritual que sea, que conozca a Dios al 100%. ¿Verdad que no? Siempre estamos en constante aprendizaje del conocimiento de su voluntad. Por eso Pablo una y otra vez oraba por los efesios, oraba por los colosenses, oraba por los filipenses, de que crecieran en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer a Dios? Para todo. Es la vida. Jesús oraba y decía, Padre, que te conozcan a ti como me han conocido. Él es el único camino para conocer al Padre. Y Él vino a revelarnos el amor del Padre, el corazón del Padre, de manera que el que conoce al Hijo, ¿qué? Conoce al Padre. Felipe, ¿se acuerdan que le dijo? Maestro, muéstranos al Padre. Oye, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿Y cómo dices? Oye, Felipe, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la verdad. Esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, Padre Santo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros centramos nuestra vida en Cristo. Y el fanatismo religioso comienza a desaparecer, hermanos. Porque nuestra fe está centrada y fundada en la palabra de Dios y en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros pudiéramos estar conscientes de todo esto,
no pecaríamos tanto, hermanos. Obviamente seguiríamos pecando por nuestra humana debilidad, pero ya muchos de los pecados que solíamos cometer, que es por ignorancia, gloria a Dios, porque no has conocido a Dios, tal vez por tu descuido, por tu pereza, porque no vienes a los estudios bíblicos, no vienes a la iglesia, no estudias, no escudriñas, y por tu ignorancia pecas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué aquello? Porque no conoces a Dios. ¿Sí o no? Ay, santo. Y a veces eso suena tonto. Cuando uno ya conoce, tiene más discernimiento. Ay, Señor, ¿qué hago con estos? O te los llevas o te los mando, Señor. Aleluya. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde van a escapar, hermanos? Yo no voy a venir a la iglesia y esto, no. Está viendo Dios. Si subiera a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol hicieron mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, o sea, me agasará tu diestra, tu presencia. Eso es. Gloria a Dios. A ver, pregunta, ¿dónde podemos huir de Dios? ¿Ah? Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Hermano, este conocimiento nos debe llevar a caminar derechos con Dios. Esto debe infundir temor a Dios. ¿Saben lo que significa temor a Dios, no? Significa reverencia y reconocimiento de que Dios está ahí, nos está viendo. Para que me entiendan, jóvenes, voy a poner un ejemplo a los jóvenes. Delante de tu mamá, delante de tu papá que te están viendo, ¿pudieras fornicar? Te meterías una mujer y delante de tu mamá te desnudarías y desnudarías a la adúltera. Imposible, ¿no ve? ¿Por qué? Porque le estás viendo. Y a veces, aunque nuestros ojos naturales no lo ven, el Señor nos ve cada pecado, cada cosa, cada palabra, cada pensamiento que nosotros tenemos, hermano. Tengan cuidado, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Entonces ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente quiere que le conozcamos, sus hijos, los cristianos, para estar conscientes de la soberanía de Él y conocer y entender que las pruebas que vienen a nuestra vida, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, Dios las permite para purificarnos, para madurarnos, para pulir nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Sí? Entonces es necesario que tu vida sea probada y que tu fe sea pulida y purificada. Veamos, Isaías 45. Y ahí está hablando Dios. Y vamos a ver qué está diciendo. Isaías capítulo 45, versículo 7. ¿Qué dice el Señor? Miren esto. Por si no lo sabías. Y aquí está hablando de Dios, que formó la luz y creó las tinieblas. ¿Que hago la paz? ¿Y qué dice? Y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y adversidad se refiere a las circunstancias que rodean la vida de sus hijos. Ejemplo, Dios había escogido a Israel como su pueblo. La amaba muchísimo y la sigue amando, hermanos. Sin embargo, y una y otra vez se rebelaban estos hermanitos. Se volvían a los ídolos. Saliendo de Egipto, ¿qué fue lo que primero que hicieron? Se hicieron un becerro de oro. Siempre se iban quejando. Después entraron a la tierra prometida. Comenzaron a adorar a los demonios, a los Baales, a los dioses de las naciones. Y Dios provocaba circunstancias para disciplinarlos. Les dolía, lloraban. En una ocasión usó a un rey pagano llamado Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó cautivo a Israel. Y Dios permitió esa circunstancia en el pueblo de Israel para disciplinar, para formar, para castigar y finalmente hacerles bien a su pueblo. Y quiero decirles
que sigue siendo el mismo principio, nada más que Dios lo sigue haciendo de diferente manera, porque todos somos diferentes, pero con todos definitivamente tratará, con todos los cristianos, nadie se librará. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Porque si se los deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces aquel que quiere huir de las pruebas, por eso esa secta Pare de Sufrir es algo diabólico, hermanos. Porque esos no son hijos, son bastardos. Pero si somos hijos, somos participantes de esa disciplina, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios quiere formarnos a su imagen. Ahí en Job, capítulo 23, este es un versículo tremendo. Ya vimos la vida de Job la semana pasada, ¿se acuerdan? Él fue llevado a la prueba y al sufrimiento hasta el extremo, pero su final fue de mucha bendición. ¿No es cierto? Y Dios siguió sintiéndose satisfecho y contento de Job. Hasta lo presumía, ¿se acuerdan o no? Gloria a Dios. Job capítulo 23, versículo 10. ¿Qué dice el Señor? Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Sí, mira lo que dice. Mas Él conoce mi camino. Hermanos, y antes de exponer, por eso es una tristeza cuando a las ovejas no se les instruye, no se les enseña todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Cuando se les habla de pura prosperidad, de pura liberación, de pura familia y puro, no sé. Hermanos, a la hora de la prueba, a la hora de los problemas, las pobres ovejas no saben qué hacer y desertan, apostatan de la fe. ¿Por qué? Porque no conocen, hermanos. Versículo 10. Mas Él conoce mi camino. Y aquí conoce significa ver. Es diferente la traducción. Ahora, ¿qué ve? Gloria a Dios. ¿Qué ve? Nuestro camino. De cada uno personalmente, por dónde estoy yendo. Y aquí camino viene del hebreo derek, que significa el curso de mi vida. Significa el curso de mis pasos. O sea, Dios conoce en su omnisciencia, ve el curso de mi vida. Él sabe cuál es mi circunstancia. Él sabe lo que estoy pasando. Él ve y conoce el curso de mi vida, de mis pasos, hacia dónde van mis pasos. Eso significa. ¿Qué más dice? Gloria a Dios. Me probará. Y aquí probará viene del hebreo barján. Esta palabra se usaba cuando se mencionaba, acerca de purificar metales, como el oro o la plata. Entonces barján significa probar el metal por medio del fuego. Por eso dice Job, Él conoce, ve mi camino. Él sabe cuando mis caminos son buenos, cuando mis pensamientos son buenos. Aún la palabra no está en mi boca y Él la sabe todo. Pero Él dice, me probará. O sea, me va a probar como un metal. Pero también barján significa investigar, significa examinar. Entonces podemos entender un poco más el versículo. Él conoce y ve el curso de mi vida, de mis pasos. Él me probará, Él me investigará lo que hay dentro de mi corazón. Hermano, Él quiere un corazón limpio. Jesús mismo lo dijo, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Saben cómo se purifica el oro? ¿Cómo? Por medio del fuego. ¿Hay otra manera?
No, pero el fuego siempre. El mercurio más es para comprobar, pero para purificar solamente el fuego. Y a través de esa purificación del fuego, es como la escoria que contamina la pureza del metal. Al ser fundido el metal, la escoria sale a flote. ¿Alguna vez lo han visto? Yo muchas veces. Y el metal, purito, el oro puro, se viene abajo. Y decimos, es de 24 quilates, lo más puro que existe en el oro. ¿Lo estás entendiendo o no? Y Dios examina el corazón, porque Dios está interesado en nuestro corazón. Ahora, escúchame bien, esto es muy importante, aquí la mala interpretación. Dios ve nuestro corazón, Dios está interesado en nuestro corazón. Y no es decir, porque esto lo han malinterpretado, Dios ve el corazón y puedo andar con mi minifalda, puedo hablar con mi tanga, puedo andar semidesnudo y no importa. No, no, no. Es verdad que Dios mira el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de dentro del corazón, ¿qué sale? Los malos pensamientos, los adulterios, toda avaricia, los celos, la amargura. Y Él quiere limpiarla, purificarla. ¿Lo estás entendiendo o no? Él examina. Y cuando tu corazón es puro, se va a reflejar exteriormente. Porque ya te purificó Dios que la lascivia es pecado. Entonces vas a aprender a vestirte decorosamente. Porque ya te limpió. Entonces esos cristianos que no, Dios ve el corazón y malinterpretan todo eso, tú puedes ver en la condición en que está su corazón porque los reflejan por fuera. ¿Lo estás entendiendo o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él sabe todo. Por eso Él es Dios. Por eso Él es soberano. Porque Él todo lo conoce. Él todo lo sabe. Y Él tiene dominio sobre todo. ¿Qué más dice? Y saldré como oro. Uy, hermanos. Miren el lenguaje de Job. Yo quiero que noten que él no está rechazando ni reprendiendo la prueba que lo hizo llorar. ¿Están entendiendo o no? En ningún momento no dijo nada de eso. Más bien por el contrario dijo, saldré como oro. Me purificará, en otras palabras, me formará. Y eso es lo que el cristiano de hoy, lastimosamente, no puede entender. Y peor con esos pastores de la bonanza. Apenas una pruebita de escasez, una pruebita de enfermedad, ya están atando al diablo y cuánta cosa. Y no se dan cuenta que es Dios tratando con nuestras vidas. Ahora, ¿por qué no conocen? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué? Porque no hay quien les enseñe. Mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Porque están sacando de la Biblia los mensajes que solamente les gustan. Pura prosperidad, pura bonanza. Porque Jesús lo estableció. Y eso también está en la Biblia. En el mundo tendréis ¿qué? Pero confíen, ¿en qué? En el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios. Porque de Él no se le escapa nada. En el momento de la prueba, hermano, no creas que te quedaste solo, no. Confían en la omnipresencia de Dios. ¿Dónde está, Señor? Ahí a tu lado, hermanos. ¿Lo están entendiendo? Es un gozo entender la palabra de Dios. Porque todos tenemos problemas, ¿sí o no? Todos tenemos pruebas. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo enfrentar todo eso. Y saldré, dijo Job. No rehusó, no rehuyó. Job se enfrentó a la prueba. Él dijo, saldré. Nunca dijo, yo no voy a quedar aquí. Dios me abandonó. No. Dijo, saldré como oro, pero como oro purificado. Qué diferente, ¿no? Pero los cristianos de ahora, uy, hermanos, no enseñan esto, hermanos.
Ahorita si Dios nos abriría nuestros oídos espirituales y nos permitiera escuchar de mucha iglesia, lo único que hablan es de prosperidad, de plata, de dinero y de esas cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Yo te voy a dar un resumen porque no lo vamos a poder leer todo porque nos va a faltar tiempo. Entonces, aquí vamos a ver que Pedro utiliza la misma metáfora de la purificación del oro, refiriéndose a la fe. El contexto es que vamos a recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en el cielo, para los cristianos. Pero mientras recibimos esa herencia, mientras tarda en recibir esa herencia el pueblo de Dios, estamos aquí en la tierra, y aquí en la tierra sigue siendo un valle de lágrimas, y de prueba, y de formación, y de quebrantamiento, y de gozo a veces, y de tristeza a veces. Y en esa herencia que vamos a recibir, y Cristo va a venir por nosotros, miren lo que dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque, esa frase, hermanos, aunque ahora, gloria a Dios, significa mientras estemos en esta vida, aunque ahora, mientras estemos en esta vida. ¿Qué más dice? Por un poco de tiempo. Ahora, ¿a qué se refiere poco de tiempo? Significa comparar los 80 años que vamos a vivir con la eternidad. ¿Cómo se ve los 80 años con la eternidad? Nada, ¿no? Por eso dice un poco de tiempo. También significa hasta que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Pero tiene que ver mucho con la reacción que nosotros tengamos ante las pruebas. Ahorita vamos a verlo más claramente. Cristianos, escúchenme bien, métanse esto antes de continuar. Dios los quiere pulir, quiere tratar con ustedes, los quiere perfeccionar, los quiere madurar. Pero muchos cristianos, como no tienen una buena disposición para ser formados y probados y fundidos como el oro, no quieren ser purificados, siempre se están peleando con Dios y hasta lo quieren castigar. Ya no voy a ir a la iglesia, y lo amenazan. Te doy 3 días para que me contestes. Imagínate al Señor desesperado porque solo le diste 3 días. ¿Ah? ¿De verdad lo crees? Mira lo que dice. Si es necesario. Escúchame bien. Esta palabra necesario se tradujo del griego dei, que significa conveniente. O sea, hasta que Dios vea conveniente ser tratados. Ejemplo, si Dios te dice algo y tú desobedeces, como Jonás, vamos a poner un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan o no? Él había aceptado el llamamiento de profeta. Él había aceptado servir a Dios. Y un día Dios le dijo, ve y predica a los de Nínive. Y él dijo, no quiero, no voy. Y ahí el Señor, no, que vayas y les prediques. Y Jonás, no, yo no voy. Y quiso huir de la presencia de Dios. Y se metió en un barco. ¿Y qué hizo Dios? Preparó el crisol, hermanos, para perfeccionar y disciplinar a su hijo Jonás. Ahora, escúchenme bien. Hubo otros casos en la Biblia cuando les dijo a sus hijos que hicieran algo y ellos obedecían. Entonces, en esos casos no era necesario. ¿Lo estás entendiendo? Por eso dice aquí, si es necesario. Cuando ve a Dios que es conveniente y por tu bien, Dios te probará. ¿Lo entendieron o no? Porque muchas veces nosotros provocamos a Dios
Y ahí viene la ira de Dios. Si no es sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Si no, sobre una enfermedad. Si no, sobre nuestra economía. O si no, problemas. Hasta que entendamos. Gloria a Dios. Entonces, por tu bien, si es necesario, si es conveniente, Dios te probará. ¿Qué más dice? Tengáis que ser afligidos. Y eso no nos gusta, ¿verdad? ¿O les gusta? A mí no me gusta, hermanos. ¿A ustedes les gusta? Hermanos, la palabra afligidos se tradujo de la palabra griega lupeo, que significa entristecidos. Ejemplo, ustedes se alegran, los cristianos, que van a recibir una herencia incorruptible allá en el cielo, ¿sí o no? Pero ahora, mientras estemos en este mundo por un poco de tiempo, si es conveniente, según nuestra reacción y lo que Dios tenga planeado para nosotros, tenemos que ser afligidos, entristecidos. ¿Sí o no? Pero la prueba no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿no es cierto? Pero después da fruto apacible de justicia. ¿Alcanzan a ver los propósitos de Dios? ¿Sí o no? Esta palabra lupeo, entristecido, significa también, habla de situaciones de dolor, habla de situaciones de adversidad. Ejemplo, David en los Salmos decía: oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Se acuerdan de su enemigo Saúl? Lo persiguió por celoso, lo quería matar, lo maltrató, pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Para formar el carácter de David. Vayamos a Salmos capítulo 23. Este es un salmo súper conocidísimo. Hasta los borrachitos a veces, ¿no? Se lo saben de memoria. Salmo 23, versículo 4. Este es un versículo, yo creo que todos lo saben de memoria. A ver, ya, en fila, de uno aquí les voy a dar el micrófono. Salmos capítulo 23, versículo 4. ¿Qué dice el Señor? Aunque, vamos a ir parte por parte. La palabra clave es aunque. O sea, no me importa. En otras palabras está diciendo David. Yo sé que puedo andar en el valle de sombra de muerte. Es más, seguro va a haber tiempos en mi vida en que voy a caminar por el valle de la sombra y de la muerte, donde hay mucha aflicción, prueba y dolor. Pero yo quiero que noten el conocimiento que David tenía de Dios. Aunque significa no importa. No importa que ande en el valle de sombra de muerte, porque Él conoce todos mis caminos. ¿Qué más dice? Ande en valle de sombra y de muerte. Hermanos, ahí todavía no vamos a continuar. Escúchame bien. Él no dice que Él no va a pasar por ese valle. ¿Ah? ¿Verdad que no dice? Yo nunca por ese camino, yo reprendo, yo ato. No. No dice nada de eso. Él dice, ciertamente voy a andar, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, Él es, gloria a Dios, aleluya, omnipresente, y en su soberanía, Él tiene el control de todo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y dice, ¿no? Porque tú estarás conmigo. Hermano, miren el lenguaje. Este sí es el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje que debemos nosotros tener, los cristianos de hoy. Ahora, quiero hacer aquí una distinción. No las afirmaciones mágicas, que lo que yo digo recibo y que lo que yo decreto. No. Eso es otra cosa. Ese es otro evangelio. Pero la verdadera palabra de Dios, miren cómo es. No que no pase aquello.
No que no entre al valle de sombra valle de sombra y de muerte, no, sino que cuando esté allí, en el valle de sombra y de muerte, yo voy a confiar en Él. Y no voy a tener miedo alguno, porque tú estarás conmigo. ¿En dónde estará con nosotros el Señor? En el momento de la aflicción, en el momento de dolor. Esos sí eran hombres de fe, hermanos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, no me vas a dejar desmayar, Dios. Ahora, tampoco la vida cristiana son puras pruebas, ¿verdad que no? También hay momentos de alegría y de gozo. Acuérdense que es un equilibrio. ¿Se acuerdan? El primer capítulo, la sinergia de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Aderezas. Ahora, aderezas significa preparas. Gloria a Dios. O sea, preparas mesas. Hay alimento para mí. Hay cuidado de ti para mí. ¿Delante de quién? De mis angustiadores. No sé si alcanzan a captar esto. Hermanos, pueden estar en un momento de abundancia, de felicidad, pero ahí siguen los angustiadores, acechando el diablo para hacerte caer. La carne para arrastrarnos. El pecado para querernos hacer esclavos otra vez. Los malos sentimientos para volvernos a agarrar. Pero ¿qué dice aquí? Que él prepara mesa en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. ¿Por qué? Porque Él nos cuida y Él tiene la última palabra. ¿Se acuerdan? ¿Cómo le puso un límite al diablo? ¿Se acuerdan o no? Jesús los reprenda. ¿Qué más dice? Unges mi cabeza con aceite. Hermanos, déjame contarte esto. En lo natural, el pastor allá en Israel usaba el aceite para sanar las heridas de las ovejas, cuando se golpeaban unas a otras, cuando pasaban el valle de sombra y de muerte. Hermanos, este era un valle que existía allá en Israel, donde existían muchas fieras, muchos lobos, y este valle estaba en medio de montañas, y por eso se hacía oscuro. No sé, los que vivimos aquí se dan cuenta que en la tarde temprano se va el sol. Imagina que de este lado en la mañana también estuviéramos en el medio. Sería medio oscuro, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Entonces este valle era así. Gloria a Dios, aleluya. Porque estaba en medio de montañas. Ese valle de sombra era terrible. Pero esas ovejitas, las ovejas, los pastores, tenían que pasar, porque del otro lado estaban los verdes pastos. Entonces, pasamos por ahí. Pregunta, ¿qué hay detrás de una gran prueba? ¿Ah? Una gran bendición, hermanos. Sopórtalo. Métetelo a la cabeza. Yo lo viví, yo lo experimenté, hermanos. Lo experimenté. Después de una prueba terrible que tuve una gran bendición, hermanos. Pero tienes que soportar la prueba, hermanos. Ahí lo que va a definir tu victoria es cómo vas a reaccionar ante la prueba. ¿Lo estás entendiendo o no? Aleluya. Porque después de la tempestad, ¿qué viene? ¿Ah? La calma. Eso dice el dicho, inclusive humano. Entonces, si están pasando una situación, soporten, parados en la roca, sabiendo que Dios los está formando, está tratando con ustedes. Después van a ver cómo va a venir Él y les va a ungir la cabeza con aceite, va a curar todas tus heridas, porque el aceite tenía propiedades curativas, y ungía a las ovejitas, el pastor, para curarlos con el aceite de oliva. Y quiero que noten la siguiente frase. Mira lo que dice, versículo 5, seguimos al 5. Mi copa está rebosando.
Este es otro momento. Es un momento de victoria, de satisfacción. Pero vino después de ¿qué? Del valle de sombra y de muerte. De las pruebas. ¿Están entendiendo o no? Volvemos a Primera de Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor Jesús. Aleluya. Capítulo 1, estamos volviendo al mismo capítulo, por favor. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, la última parte. ¿Qué dice? Que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra diversas se tomó de una palabra griega, poikilos, que significa multicolor. O sea, pruebas de todos colores. No sé si ustedes han experimentado. Salen de una prueba para entrar a otra prueba. Y le dicen, ay, Señor, ya no siento lo duro, Señor, sino lo tupido. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y te sientes con el agua hasta el cuello. Y sales de esa y vuelves a entrar a otra. Por eso multicolores, todo tipo de pruebas económicas, familiares, en tu trabajo. Tal vez tú dices, ¿no? Si ser cristiano incluía todo esto, mejor me hubiera hecho de los de pare de sufrir. Pero poikilos también significa multiforme, o sea, varias formas de pruebas. Pero pruebas aquí se tradujo del griego peirasmos, que significa experimentar lo bueno y lo malo. Escuchen, cuando todo va bien, viento en popa, también ahí Dios nos prueba. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios les dijo a los israelitas en Deuteronomio 8, no lo busquen? Ya lo estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que les dijo Moisés? De parte de Dios. Cuando se han multiplicado tus casas, tus ganados, tus lotes, tus cuentas bancarias, todo lo que tú tienes, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Porque todas esas cosas te van a sacar de los caminos de Dios. Porque tienes casa en Cochabamba, en Santa Cruz, y tienes que ir a controlar. Ay, pastor, todas las semanas tengo que viajar. Es que no, pero soy hijo de Dios, soy cristiano. No. Te estás engañando a ti mismo, hijito. Te olvidaste de tu Señor. O muchos negocios, y plata aquí, plata allá, dinero aquí, dinero allá. Entonces, eso, por la bendición, en las bendiciones también Dios te prueba. Muchos, cuando Dios los bendice, se apartan. Entonces, también ahí Dios nos prueba en la abundancia. Y muchos no entienden eso. Y yo creo que es más peligroso cuando estás en abundancia y eres probado. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos de Dios. Es más peligroso. Porque cuando estamos en necesidad, ¿a quién recurres? ¿Quién es nuestro pronto auxilio? ¿Ah? En la tribulación, ¿a quién vas? Por eso dice multiforme, muchas maneras de prueba, en lo bueno y en lo malo. Peirasmos, experimentar lo bueno y lo malo. Habla de salud y habla también de enfermedad. Habla de la escasez, pero también habla de la abundancia. Pero tiene un propósito para producir, gloria a Dios, aleluya, en nosotros, según la Biblia, efectos beneficiosos. Es decir, todas esas pruebas serán para nuestro beneficio. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4. Para mostrarles en la Biblia lo que acabo de afirmar. Te alabamos, Señor. Capítulo 4, versículo 13. Vamos a ir parte por parte. Amén. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Gálatas capítulo 4, versículo 13. Pues
vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ¿quién estaba enfermo? Pablo. Ahora pregunta, ¿por qué no se prendió la enfermedad? ¿Ah? Seguramente oró, pero él conocía la soberanía de Dios. Él estaba enfermo del cuerpo, contrario a lo que enseñan los susodichos pastores de hoy, que el cristiano no se debe enfermar. Escuchen, esa es una mentira, porque a Pablo le dolió esa enfermedad, le probó. Ahora, ¿qué sucedió para que fuera beneficioso? Miren, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, miren, él tenía otros planes. Mira, a pesar de que se ha encontrado con el Señor Jesús, él tenía otros planes. Pero de pronto, Dios lo enferma. Y en ese lapso de la enfermedad, no perdió el tiempo. Y comenzó a hablarles del evangelio. Y empezaron a convertirse y se formó una iglesia, la iglesia de los Gálatas. Yo quiero que ustedes traten de ver cómo Dios en su soberanía permite esto. Yo quiero que ustedes traten de captar en el corazón esto. Rayos. Ahora, Pablo ¿se quejó por esa enfermedad? ¿Hubo algún reproche de parte de Pablo hacia Dios? Yo soy tu hijo, yo soy hijo del rey, ¿por qué esto? ¿No entiendes que cuando estoy sano, predico mejor? No hizo eso. ¿Por qué? La respuesta está en 2 de Corintios, pero dejen señalado Gálatas, por favor, para que lo veas nomás. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Solamente 2 páginas más atrás, más adelante, perdón. Mira lo que dice. Y me ha dicho, ¿quién le había dicho? El Señor Jesús. Capítulo 12, versículos 9 y 10 de 2 de Corintios. Y me ha dicho, le dijo el Señor Jesús, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, y esto es algo muy profundo, hermanos. A ver, ahí sí todo detengámonos. ¿Cuándo se va a manifestar el poder de Dios en tu vida? Cuando tú estés débil. Escúchame bien. Si tú quieres abundancia, y quiero tener, y quiero asegurarme, y quiero estabilidad y trabajo como burro, como negro, nunca vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. Entiéndelo. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Te pongo un ejemplo. El día que tú no tengas nada en tu casa para comer ni para tus hijos, ahí estás débil. ¿Qué haces? Lloras a Dios, Señor. No tengo un trabajo, Señor, no tengo para mis hijos. Y ahí se perfecciona su poder. Y ahí ves la mano de Dios. ¡Pah! Proveyéndote. Por eso la iglesia del primer siglo, de los primeros 600 años, hicieron cosas pues sobrenaturales. Ahora en las iglesias todos gordos, viniendo después de comer sus papas fritas, sus salchipapas bien comidos. Señor, muéstrame tu, ¿qué poder? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando tú dices yo puedo, y no quieres entender que Dios te puede sacar de esa deuda, Dios te puede ayudar en tu trabajo, Dios te puede ayudar en ese problema, ¿sabes cuándo? Cuando reconozcas tu debilidad y le digas, Señor, yo no puedo. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Pero cuando tú digas, no, yo soy más capaz de Dios, yo voy a trabajar y voy a conseguir esto y para aquello, olvídate, porque la Biblia lo dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Dios. Él estaba enfermo, él estaba mal. Yo he conocido muchos casos. Una vez se comentó de esta mujer, Katherine Kuhlman, una mujer que era usada preciosamente por el poder de Dios. Y muchos otros hombres que hacían milagros, pero ¿sabes qué? Muchos de ellos tenían enfermedades terribles.
¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Los milagros de Dios, las cosas extraordinarias de Dios se ven en tu debilidad. Pero si de tu billetera está vomitando dinero, tienes un seguro médico y confías más en tus cosas, no, nunca. Por eso Pablo dijo: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Qué dice? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Desde el Antiguo Testamento, diga el débil. ¿Lo están entendiendo o no? Él entendía esto. Quiero que se salven las vidas, quiero que se salven las almas, pero no va a ser con mi capacidad, no va a ser con mi conocimiento intelectual, sino por tu poder, Señor. Por eso nunca se quejó a Dios Pablo, porque él conocía el poder de Dios, conocía la sabiduría de Dios y conocía sobre todo la soberanía de Dios, que es lo que a nosotros nos falta conocer. ¿Verdad que sí? Aleluya. Versículo 14. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, no le tuvieron a menos. Oye, ¿qué este? Es un farsante. Nos está hablando del poder de Dios y él está enfermo. No, ¿qué va a ser hijo de Dios? ¿Qué va a ser cristiano? Humanamente así pudiéramos sacar nuestra conclusión, ¿sí o no? Pero no lo despreciaron. Aleluya. ¿Qué más dice? Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aleluya. Ahora vamos a ver el propósito de tener que ser afligidos con diversas pruebas, multiformes pruebas de todos colores, que es para nuestro beneficio. Volvamos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué será? No podemos terminar primera de Pedro. Santo eres, Señor Jesús. Capítulo 1, versículo 7. ¿Qué más dice? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué dijo? Me probará y saldré como qué. Me meterá al crisol, me purificará, purificará mi fe, purificará mi vida. Entonces, esta palabra, para qué sometida, viene del griego dokimón, que significa literalmente pasar por el crisol. Y el crisol son como platitos, ¿alguna vez han conocido? Y usan los joyeros para fundir el metal, el oro, la plata. Aleluya. O sea, mi fe, tu fe, nuestra fe va a ser pasada por el crisol. Ahora, fe viene de una palabra griega pistis, que significa confianza en Dios. También significa fidelidad a Dios. También significa convicciones del evangelio. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a meter a prueba, a purificar ¿qué? Nuestra fe. Va a probar qué tanta es nuestra confianza en Dios. Tú puedes tener una medida de fe, yo puedo tener otra medida de fe en nuestra confianza en Dios, pero Él quiere que tengamos más y más cada día. Que tu confianza y convicciones, gloria a Dios, estén bien cimentadas en las verdades del evangelio. Y tu fidelidad, Él quiere que sea más y más y más. Hermano, definitivamente nuestra confianza puede estar contaminada, ¿sí o no? ¿Por qué? Por las dudas, ¿no es cierto? Nuestra fidelidad puede fallar. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque confiamos más en los hombres, confiamos más en nuestra capacidad, en las cosas de este mundo, más que en Dios. Nuestras convicciones del Evangelio se pueden venir abajo cuando el mundo nos ofrece algo, ¿sí? Más dinero, más ganancia, y ya negamos que somos cristianos y diluimos la palabra de Dios, nos diluimos, nos parecemos, es más, somos iguales a los del mundo, porque vivimos nuestras convicciones, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos hacer. Entonces, no están muy puras nuestras convicciones, no está pura nuestra fidelidad. Entonces, gloria a Dios, aleluya, coqueteamos, comenzamos a coquetear con el mundo. Nuestra confianza en Dios comienza a fallar. ¿Será? ¿Ah? Por eso nuestra fe tiene que ser sometida. ¿Se acuerdan de Daniel? El joven que fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Dios le dio gracia en medio de ese reino pagano, lleno de adivinos, lleno de idólatras, lleno de adúlteros, lleno de borrachos. Dios le dio gracias. ¿Por qué? Porque era un joven con convicciones tremendas en Dios, con una confianza en Dios que es la que quiere que tú y yo desarrollemos. Entonces Dios le puso en un lugar de privilegio. Él era un sátrapa, un gobernante, ahí en Babilonia. Entonces un día los enemigos de Daniel, los envidiosos, los celosos, dijeron: ¡ay, cómo este judío está aquí! Y lo empezaron a investigar para denunciarlo delante del rey. Y no encontraban nada. No le encontraron ni un vicio, absolutamente nada. Y dijeron: este es recto. Y dice uno: vamos a hacer algo en lo que tiene que ver con su Dios. Y van con Nabucodonosor y le dicen: oye, rey, ¿por qué no haces un decreto de que todo aquel que ore a otro Dios que no sea la estatua de oro que has levantado, sea echado en el foso de los leones? Y ahí Nabucodonosor: sí, claro. Y le picaron el orgullo, porque era pagano. Y dijo: claro, porque yo soy el rey y solo los reyes podemos decretar. E hizo un decreto y dijo: todo aquel que ore a otro Dios será echado al foso de los leones. Y se publicó el decreto y le llegó a Daniel el decreto. Y él leyó el decreto. No hizo nada, ni le importó. Y fue a su cuarto, como siempre. Cada día lo hacía. Doblaba sus rodillas y 3 veces oraba en su cuarto, como solía hacerlo siempre. ¿Y qué me importa lo que Nabucodonosor diga? Yo voy a orar al Dios vivo. Porque es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se hincó, y los chismosos, envidiosos, ya lo estaban mirando. Y van donde Nabucodonosor y le dicen: oye, rey, tú diste un decreto que todo aquel que orara a otro Dios va a ser echado en el foso de los leones. Y este Daniel no respetó ese tu decreto. Tráiganlo. Y le dijo a Daniel: oye, ¿qué no sabías? ¿Que no debías orar a otro Dios? Llévenlo al foso de los leones y a ver si Dios te salva. Ahora, ¿por qué Dios permitió que Daniel fuese metido al foso de los leones? Para purificar su fe. Ahora, ¿por qué Dios permitió que durante el primer siglo muchos cristianos fueran devorados por los leones? ¿Por qué? ¿Y por qué a Daniel no permitió que se lo tragaran los leones? ¿Por qué? Eso está en la soberana voluntad de Dios, hermanos. Gloria a Dios.
Pero aquí lo que quiero resaltar, y lo que resalta las escrituras, es la convicción que Daniel tenía de Dios. No le atemorizó el hombre, no tuvo miedo a las consecuencias. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. ¿Se acuerdan también de los 3 jóvenes que les echaron al horno de fuego? Lo mismo. Y dijo el rey Nabucodonosor: cuando suene la alabanza del rey, todos se van a postrar delante de la estatua. Pero estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, se quedaron parados. Y no faltó quien los miró y dijo: oye, estos 3, ¿por qué no se arrodillan? ¿Por qué no se postan? Y ellos le contestaron: porque nosotros servimos al Dios del cielo. Y ahí les dijo: ¿no? ¿Qué no saben que por esto pueden ir y ser echados al horno de fuego? Y miren la convicción de estos jóvenes: Dios puede librarnos, pero si no nos libra, de todas maneras no nos postraremos. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Convicción en Cristo, convicción en el Señor, en Dios, seguridad, confianza total. Ahora, para que estos 4 con Daniel, hermanos, escúchenme bien, tuvieran esa fidelidad, esa confianza en Dios, ¿saben cómo se les formó? ¿Saben cuándo se les formó? Cuando se los llevaron cautivos. Gloria a Dios. Porque no crean que a los esclavos los tratan bien, los atienden bien, no. Ellos seguramente decían esto: nos merecemos esto por el pecado de nuestros padres, pero vamos a enfrentar esto con valentía. Estas son consecuencias del pecado de Israel. ¿Se acuerdan, no? Pero vamos a hacerle fiel al Señor hasta la muerte. Y es muy posible, la Biblia no lo dice, pero tal vez en el trayecto a esa cautividad, y mientras todavía eran prisioneros, seguramente tal vez se conocían, hablaban entre ellos. Oye, ¿qué vas a hacer? Porque allí debe haber muchos ídolos y van a querer que nos postremos a ellos. Y dijeron: no, yo no lo voy a hacer. ¿Y tú? No, yo tampoco. ¿Y tú? No, yo tampoco. Y de pronto se le ocurre a Daniel, gloria a Dios, a confesar negativo. Y como dicen algunos, lo que dices, recibes. ¿Te imaginas? ¿Verdad que no? Daniel dijo: a mí, aunque me echen al foso de los leones, yo no me postro. Y seguramente hay los jóvenes igual: aunque nos echen, no nos echen al horno de fuego, no. ¿Y saben qué pasó? A Daniel lo echaron al foso de los leones y a esos 3 jóvenes al horno de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Porque Dios probó su fe hasta lo máximo. ¿Y salieron cómo? Aprobados. Derechitos al cielo, hermanos. Gloria a Dios. Volvamos, 1 de Pedro, capítulo 1. Necesitamos ser purificados de nuestra fe hasta ese punto, hermanos. Por eso no es con nuestras fuerzas, porque nosotros, hermanos, si vamos a pensar eso, nunca vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Porque cuando hay dinero, hay plata, estás bien, hay salud, ni tienes ganas de buscar a Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, y aquí preciosa es valiosa, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y se prueba significa se purifica. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Gloria a Dios.
y sea hallada. ¿Cómo Dios espera que nuestra fe sea hallada cuando Él venga? Hermano, esto es algo profundo. ¿Qué dice? En alabanza. Ahora, alabanza aquí significa elogiar, es decir, que Dios va a elogiar tu fidelidad. ¿Están entendiendo? Como a Job. ¿Quién hay como Job? Y lo elogió. Varón íntegro y lleno de convicciones, como la fe de Abraham, como la fe de Gedeón, como la fe de los héroes de Hebreos 11, Barak, Samson, Jefté. ¿Qué dijo el escritor? ¿Quién más? ¿Quién más? El tiempo me falta, dijo el escritor, contándoles de todos estos que por fe conquistaron reinos, otros sufrieron hambres, otros fueron muertos, pero todo eso por amor a Dios. Y vas a ver algo, una característica para confirmar lo que dije hace un momento. Si tú lees al final de Hebreos 11, tú vas a ver que todos estos, lo que hicieron todas estas cosas no fue por su poder, sino por sus convicciones en Cristo Jesús, y reconocieron que el que hacía la obra, ¿quién era? Dios, por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios, hermanos. Porque ellos no tenían sus ojos puestos en esta tierra, no. No decían, voy a tener casa, Señor, ¿por qué no me bendices? Y qué esto, no. Ellos tenían su mirada puesta en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esos eran otros cristianos. Los de ahora, hermanos, parecemos de chocolate. Somos tan delicaditos que un poco de calorcito ya nos estamos derritiendo, hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué más dice? Alabanza, gloria. Y esta palabra se tradujo del griego doxa. Y aquí gloria significa buena opinión, buena estima delante de Dios. Entonces, ¿cómo será el cristiano que es pasado por el crisol, por el fuego de la prueba? ¿Ah? ¿Cómo? Va a ser elogiada por Dios. Y diga a Dios, este es mi siervo fiel, esta es mi sierva fiel, como Job. Una buena opinión que Dios tenga de ti, como la tuvo de Job. ¿Qué más dice? Y honra. Y honra, esta palabra significa en el original valor inestimable. Miren lo que Dios quiere hacer con nuestra fe. Quiere que sea mucho más puro que el oro, mucho más valioso que el oro. Por eso aquí honra significa de valor inestimable, que no tiene valor. Uy, es tan grande el valor, hermanos, que no le puedes calcular el precio. Hermano, gloria a Dios. Déjenme ponerles un ejemplo. Gloria a Dios. Alguno de ustedes tal vez no puede tener dinero en el bolsillo, en la billetera o en la cartera, no sé. No tienes plata, pero tienes fe. ¿Qué es mejor? ¿La fe o tener dinero? Porque sin fe es imposible. Porque para Dios no hay problema, hermano, que te pueda suplir. Si dices, yo soy débil, no puedo sin ti, Señor. Y todo esto, ¿para cuándo? ¿Qué dice? Cuando sea manifestado Jesús, o sea, cuando Jesucristo venga por sus hijos. Ay, este es mi hijo fiel. No hay hombre que tenga más convicciones que mi hijo, que esta mi hija. Por eso dijo Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ah? ¿Cuántos lo están esperando? Pero entre tanto que Él viene, vamos a ser probados, hermanos. Pero confiemos en la soberanía de Dios. Déjenme hacer una paráfrasis de lo que acabo de decir. Esto dura 2 minutitos, hermanos. Ahora, ¿qué es una paráfrasis? Es una explicación amplificada de un texto, con el propósito de hacerlo más claro. Por favor, estén atentos, escuchen. Gloria a Dios. Aleluya, escúchenme bien.
Cuando entiendo que Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia, que Él todo lo sabe y Él está en todos lados, que Él ve mis caminos, que Él ve el curso de mi vida, Él conoce la dirección de mis pasos, Él me probará como un metal valioso, pero lo hará a través del fuego para purificarme, para investigar y examinar lo profundo de mi corazón, con el propósito de purificarlo, que es conveniente para mí. Gloria a Dios. Porque yo sé que es necesario, que tengo que ser afligido. Seguramente me pondré triste. En algunos momentos lloraré de dolor y adversidad. Sé que vendrán pruebas de todos colores. Tendré tiempos buenos, gloria a Dios, pero tiempos malos también. Pero gloria a Dios. Tendré salud, a veces vendrá la enfermedad. A veces tendré escasez, a veces habrá abundancia. Entiendo entonces que mi fe tiene que pasar por el fuego. Dios tiene que probar mi fidelidad. Quiere purificarla. Tiene que probar mi confianza en Él. Y tiene que limpiar toda duda. Y tiene Dios que probar mis convicciones del Evangelio, como probó a Daniel, como probó a aquellos 3 jóvenes, probó su fe. Porque la fe pasada por el fuego es más valioso que el oro que perece. Porque yo quiero ser hallado en alabanza. Que Dios reconozca y elogie mi vida. Que Dios tenga una buena opinión de mí, una buena estima de mí, como la tuvo de Job. Y que mi fe tenga un valor inestimable para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Yo no sé qué tipo de necesidad estés pasando, qué tipo de problemas, situación, aflicción, sufrimiento estés atravesando. Pero Dios lo sabe, ¿no? Yo no te puedo decir si es una prueba por tu desobediencia, y es necesario que Dios te pruebe si es por eso, por tu infidelidad, por tu falta de convicciones, que te dejas llevar por todo tipo de vientos de doctrinas. No sé si es por tu incredulidad, no sé si es por tu fidelidad a Dios. Pero quiero decirte una cosa: el Señor conoce todos tus caminos. Arrepiéntete, hermano, porque tienes que tener estos atributos de la fe para cuando Él venga. ¿Lo estás entendiendo? ¿Tú crees que un cristiano que diga, no, Dios no va a venir, y Dios viene, tú crees que ese cristiano se va a ir con Dios? A ver, ponte a pensar. Ay, ¿qué me importa si me voy al infierno también? Y ya, si me voy. ¿Tú crees que ese se va a ir al cielo, hermano? A ver, ponte a analizar. Lástima que tal vez muchos de ustedes no les han enseñado bien. Tal vez te han mirado como mercancía. Ese hermano tiene, y a ver qué le podemos sacar. Es más, tal vez a vos nunca te ha interesado, hermano, conocer más de Dios. No tienes esa hambre y sed. Gloria a Dios. No investigas, no indagas. Y te dejaste llevar por tus emociones, quién sabe, porque alguien te animó. Ay, no, qué bonito, sí. Y te echaron unas terapias. Sí, mi familia va a cambiar y hasta ahí, pero nunca te enseñaron el verdadero evangelio, hermanos. Y por tu ignorancia, por tu dejadez, por tu falta de compromiso con Dios, hermano, no te das cuenta con lo que estás jugando. Hermano, porque si Dios no va a cumplir esos propósitos definidos en tu vida, te vas a quedar. Te vas a quedar. ¿Quién sabe? Tal vez ahí en la tribulación te salves como por fuego, como dice Pablo. ¿Quién sabe? Ya, pero ¿para qué vas a correr el riesgo? ¿Por qué más bien no dices, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, no conocía tu soberanía?
Tal vez muchas veces, como lo vimos la semana pasada, le ponías al tú por tú al diablo con Dios, ¿no? Del mismo nivel. Y con todo lo que se dice en el mundo, y hay a Jesucristo pulseteando con el diablo, y no, parece que Dios no es tan poderoso como dicen por tu ignorancia. Pero quiero decirte que Él es el único soberano, que no hay otro fuera de Él, hermano. Y que Él tiene un propósito, entiéndelo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando Jesucristo vino a esta tierra, ¿qué dijo Él? He venido a salvarlos. En ninguna parte de la Biblia vas a escuchar que he venido a ponerte rico, o a sacar el campeón, o a que alcances tus sueños, o que tu familia se... No, nada de eso. Él vino a salvarnos, vino a mostrarnos el camino, que Él es la salvación. Tú cuando has venido a esta iglesia, hermano, tú tienes que venir conociendo eso, sabiendo eso, que Cristo murió por ti para salvarte. Y es a nivel personal, no es a nivel de grupal o de dúo o de trío, no, es personal. Y ahí te va a tocar escoger a ti. Ahí soy el único cristiano en mi familia, ¿ahora qué voy a hacer? Allá pues, los 5 hermanitos, vamos a ir todos al infierno, ¿no? Allá tú tienes. Gloria a Dios, aleluya. Dios te hizo con la capacidad de decidir, puedes hacerlo. Pero aquel que entendió esto dice, Señor, yo te voy a seguir a ti. Yo voy a hacerte fiel a ti. Y en ese cambio, en esa transformación, ahí va a venir pues la bendición. Porque cuando uno cambia verdaderamente, lo nota tu papá, lo nota tu mamá, lo notan tus hermanos. Pero si es todo lo mismo, no hay cambio, los mismos problemas en la familia, los mismos gritos, las mismas peleas, las mismas trifulcas, las mismas agresiones, ¿de qué, hermano? ¿Quién va a querer ser cristiano? No, fuera, yo no quiero ser cristiano. Ustedes son hipócritas, hasta te haces gritar eso, ¿no? Ahí es donde viene la salvación. Porque te lo he dicho, y estoy hablando de la familia, porque la familia es el papá, la mamá y los hijos, no hay más. ¿Lo estás entendiendo o no? El día que se case el hijo o la hija tienen que irse. Esa es la familia. Gloria a Dios. Entonces tus hijos y los padres van a ver. Y eso va. Es como una vacuna que va a ir fluyendo para todos. Por eso es fácil notar una familia cristiana. Es fácil notar en una familia quién es un verdadero cristiano. Entiéndelo, hermano. Tienes que entender esto. Mientras no seas tratado, no seas cambiado y sigues con tus luchas, ojalá que el tiempo también no te gane. Porque también hay otra advertencia. No para siempre Dios peleará con el hombre. No para siempre. Te dará un tiempo. Pero de una vez tienes que definirte. ¿Qué es lo que vas a hacer? De una vez.